gracias, buenos días a todas las personas que nos acompañan por el momento. Esta es una ocasión señalada porque vale la pena resaltar que la ponente que tenemos el día de hoy es una joven muy brillante, a quien tenemos el privilegio de contar como compañera aquí en CIDIX. Me refiero a la maestra en ciencias Yadira Citlali Pérez Páramo. Ella egresó de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo como QFB, químico farmacéutico biólogo, y cursó sus estudios de maestría que están con el seminario. Quiero resaltar que no es parte de su formación académica, sin embargo, ella nos presenta los resultados de su trabajo de tesis en la maestría en el Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Quiero referirme a la transición de todos los jóvenes en su carrera académica, primero en nivel licenciatura, después con estudios de posgrado, y un natural progreso hacia el éxito, que se refleja porque Yadira es merecedora de ganó una beca Fulbright para cursar estudios de doctorado en la Universidad de Washington State, en la ciudad de Spokane, en el estado de Washington. Y ya en julio, semanas, días diría yo, si no es que horas, para que ella se vaya para allá. Y pues eso lo celebramos porque estas reuniones deben ser una ocasión para compartir lo que hacemos aquí en CIDIX, no nada más traer personas de mucha experiencia, sino también presentar los resultados que se generan internamente, en este caso, pues como parte del trabajo en el Departamento de Bioquímica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero esencialmente Yadira es una compañera nuestra. Y por ser tan brillante, merece un lugar al progresar hacia esta oportunidad de estudiar el doctorado. Para eso trabajamos, para eso estamos aquí, para que cada uno de los jóvenes que nos acompañan, que nos han acompañado, que van a venir más adelante, también encuentren su camino, quizá para regresar algún día, subrayo el quizá, y probablemente para disfrutar de un bien merecido éxito profesional en cualquier lugar del mundo. Quisiera seguir echándole más flores a Yadira, pero yo creo que vale la pena comenzar a escuchar su trabajo, que se titula CYP2D6 en amerindios del sur de México, baja variabilidad y mayor frecuencia de alelos funcionales. Buenos días, muchas gracias por la presentación, doctor. Y bueno, yo les voy a presentar este trabajo que se titula CYP2D6 en amerindios del sur de México, baja variabilidad y mayor frecuencia de alelos funcionales. Es presentado por su servidora y pues bueno, vamos a comenzar. Quiero hacer una referencia antes de empezar a describir lo que es el trabajo. La unidad de genómica de aquí del CIDIX pertenece a la Red Iberoamericana de Farmacogenética y Farmacogenómica, RIBEF. El grupo de la doctora Rocío, bueno, es uno de los casi 30 grupos de investigación que se centran tanto en Iberoamérica como en América
del Centro y en América del Sur. Entonces, pues bueno, la Universidad Autónoma de Nuevo León, representada por la doctora Rocío Ortiz López y el equipo de trabajo de farmacogenómica, pues bueno, pertenecemos a esta red de farmacogenética y farmacogenómica. Y como parte de los trabajos de esta red, pues bueno, a nosotros nos tocó hacer la revisión de 3 poblaciones, una de ellas nativas del estado de Chiapas y 2 mestizas, una del estado de Chiapas y una del estado de aquí de Nuevo León. Esa fue nuestra contribución a la red, con la red iberoamericana. Este es un trabajo que se acaba de publicar. Y bueno, gracias a este trabajo que se publicó, pues bueno, dio pie a que nos invitaran a realizar un review en esta revista, ¿vale? En la que es Metabolismo de Drogas y Terapia Personalizada, que es el journal oficial de la Sociedad Europea de Farmacogenómica y Medicina Personalizada. Entonces, el día de hoy les voy a platicar más o menos el trabajo que hemos venido haciendo o que realizamos para poder mandar este review. Bueno, pues toda la historia inicia a partir de que en el 2003 se terminó el proyecto del genoma humano. Pues bueno, en este proyecto del genoma humano corroboramos que existe una alta similitud entre individuos. A pesar de esa alta similitud, todavía se conservan marcadores que nos pueden definir como poblaciones o que son específicos para cada población. Entre los marcadores más estudiados de poblaciones tenemos el grupo sanguíneo, diversos haplotipos, DNA mitocondrial, ancestría del cromosoma Y, dentro de ellos tenemos a los marcadores farmacogenéticos, que son en los que nos vamos a enfocar el día de hoy. A manera de ejemplo, les pongo aquí un mapa del grupo sanguíneo 0 o grupo sanguíneo O, que es un grupo sanguíneo que caracteriza a las poblaciones americanas. Si ustedes se fijan, en América tenemos un gran porcentaje de este grupo sanguíneo, a diferencia de otros continentes. Entonces, de la misma manera como como está distribuido este grupo sanguíneo, pues bueno, también tenemos diferentes distribuciones de marcadores farmacogenéticos. Bueno, las variaciones en el genoma, pues bueno, pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser de lesiones, que se elimine un fragmento del gen, inserciones, inversiones en el orden de los genes, diversos alteración en el número de copias o duplicaciones de segmentos completos. Sin embargo, las mayores diferencias o la mayor diferencia las encontramos en los polimorfismos o cambios en una sola base a nivel del DNA que nos pueden dar un cambio a nivel traduccional en la proteína. Esa proteína puede ser disfuncional y obtener una actividad más baja de lo normal, que es lo que estos cambios son en los que nos vamos a enfocar el día de hoy. Ya se han hecho diferentes estudios en nuestro país donde, pues bueno, nosotros es sabido por todos nosotros que tenemos un gran porcentaje de población indígena en nuestro país. Aproximadamente del 6 al 10% de nuestra población es población indígena, distribuida en diversos grupos alrededor de todo nuestro país. ¿Sí? Ya Moreno Estrada en el 2014, pues bueno, hizo un estudio muy grande de SNPs, de alteraciones de una sola base entre los diferentes grupos étnicos de nuestro país, y bueno, vio que había una alta variabilidad entre los grupos indígenas de nuestro país. Entonces, tomando eso como base, pues bueno, nosotros nos enfocamos en buscar marcadores farmacogenéticos que nos pudieran diferenciar los grupos étnicos de nuestro país. Sin embargo, pues bueno, para poder, como antecedente, pues bueno, tenemos que saber qué es la farmacogenética. Pues bueno, las farmacogenéticas van a ser las características genéticas de cada individuo que van a predisponer su respuesta, ya sea buena o mala, del 20 al 95% de los casos cada vez de que este individuo tome alguna droga. Entonces, a manera de ejemplo, pues bueno, tenemos un grupo de pacientes, ese grupo de pacientes con el mismo diagnóstico y a los cuales se les administra el mismo fármaco.
¿sí? Entonces, nosotros dentro de ese grupo de pacientes podemos tener 4 escenarios diferentes. El primero, que el fármaco X sea beneficioso, pero que presente algunas toxicidades en ese grupo de pacientes. El segundo grupo, que el fármaco no sea beneficioso y no sea tóxico, es decir, así como se lo toman los pacientes, de esa misma forma se elimina o se desecha. El fármaco no es beneficioso, pero sí es tóxico. Entonces este es el peor escenario, donde no hace su efecto farmacológico, sin embargo sí presenta las reacciones adversas. Y pues bueno, tenemos el escenario ideal, que es el que donde afortunadamente se presenta la mayor cantidad de personas en nuestra población. Pues bueno, es que el fármaco X sí es beneficioso y además no es tóxico. Entonces de esto se encarga la farmacogenética, de buscar marcadores que nos permitan predecir esta respuesta heterogénea en un mismo grupo de la población. ¿Por qué? Pues bueno, actualmente nuestros sistemas de salud, para un mismo diagnóstico, siempre tienen el mismo esquema de fármacos que se prescriben a la población. Sin embargo, pues ya vimos aquí que al menos tenemos 4 grupos diferentes que responden diferente al fármaco. Entonces, pues bueno, aquí les muestro un ejemplo de un estudio farmacogenético. En el caso de la leucemia linfocítica aguda, que se trata con 6-mercaptopurina. ¿Sale? Este fármaco, pues bueno, va a ser metabolizado por una enzima que se llama tiopurín metiltransferasa. Esta enzima me va a ayudar a eliminar el fármaco. En la población normal, yo tengo 2 copias funcionales para este gen, y por lo tanto, pues para la población normal yo voy a necesitar cierta cantidad o cierta dosis de fármaco para que haga efecto. ¿Por qué? Porque tengo mis 2 copias funcionales que me van a biotransformar, me van a inactivar ese fármaco, y por lo tanto yo necesito toda esta dosis. Tengo aquí el segundo escenario, donde solamente uno de los alelos es funcional para la tiopurina metiltransferasa, y por lo tanto voy a necesitar una dosis más baja de ese fármaco. ¿Por qué? Porque solamente voy a tener una copia que me va a estar inactivando el fármaco. Y sin embargo, una pequeña proporción de nuestra población, pues bueno, va a tener alterados o va a tener inactivadas esas 2 copias de la tiopurina metiltransferasa, y como no va a tener una enzima que lo inactive, esta población necesita una dosis mucho menor que la población normal, ¿sale? Entonces este fragmento de la población, aparte de que necesita una dosis más pequeña, pues bueno, ¿qué pasa en nuestro sistema normal de salud? Pues bueno, que se le administra la misma dosis que a toda la población, y va a presentar muchísimo más efectos adversos, o efectos adversos más agudos a esos fármacos. Entonces, pues bueno, este es un ejemplo de lo que se encarga de realizar la farmacogenética. Para su estudio, la farmacogenética se divide en 3 fases. La mayoría de los fármacos que nosotros ingerimos, los ingerimos como profármacos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los fármacos que tal cual como están en la tableta o en la cápsula no son activos biológicamente. Necesitan pasar por una primera fase de modificación química para que se activen. A esos genes que nos ayudan a activar esos fármacos se les conoce como genes de fase 1. Esos genes de fase 1 están involucradas las enzimas del citocromo P450, y me van a llevar a cabo reacciones de oxidación, hidroxilación, hidrólisis, etcétera, ¿sale? Entonces, una vez de que el fármaco ha pasado por, bueno, ya sea que se administre vía oral o vía parenteral, llega al torrente sanguíneo, pasa por el hígado, donde tengo la mayor expresión de este tipo de enzimas, se activa y necesita llegar a su lugar de acción. Para eso tenemos a las enzimas de fase 2, que me ayudan a modificar de una segunda manera los fármacos para que lleguen a su lugar de acción, se internalicen en la célula y hagan su efecto. Y finalmente tenemos a las enzimas de fase 3, que me van a ayudar a eliminar, a sacar el fármaco y evitar que me provoque efectos adversos. Entonces, en este estudio nos vamos a basar en las enzimas de fase 1,
que son las enzimas del citocromo P450. Este citocromo P450 es una familia de hemoproteínas que absorben a los 450 nanómetros, por eso, o de ahí es su nombre. Están involucradas en reacciones de monoxigenación y hay 18 familias y 43 subfamilias. Estos citocromos son bastante estudiados porque están involucrados en diferentes biotransformaciones de elementos genobióticos. Tenemos aquí esta gráfica de pastel donde tenemos cada uno de los citocromos y más o menos aproximadamente, el porcentaje de fármacos que biotransforman. Entonces, pues bueno, tenemos CYP3A4 que metaboliza benzodiazepinas y algunos quimioterapéuticos. Uno de los casos más conocidos de la farmacogenética, el CYP12E9, que modifica warfarina, que es un fármaco antiplaquetario que, bueno, tiene ya una etiqueta aprobada por la FDA. Este fármaco ya viene, en la etiqueta del fármaco se le advierte o se le pone en advertencia al médico que se tiene que hacer un perfil genético para saber si su paciente tiene alguna alteración genética para que se le modifique la dosis de este medicamento. Y pues bueno, en el que nos vamos a basar el día de hoy es una de las isoformas de esta familia, que es el CYP2D6. Este CYP2D6 es especialmente interesante debido a que metaboliza diversos fármacos, antipsicóticos, antiarrítmicos, antidepresivos, antieméticos, beta bloqueadores y analgésicos y opioides. Es interesante porque la mayoría de los fármacos que metaboliza esta enzima tienen una ventana terapéutica muy estrecha. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos alteraciones en el metabolismo de los fármacos, nos podemos salir del rango seguro para administrarlo a nuestros pacientes. Entonces, es por eso que es una de las isoformas del citocromo P450 más estudiadas, sobre todo en el área de psiquiatría. Y pues bueno, adentrándonos un poquito más en lo que es esta enzima, pues bueno, esta enzima es codificada por un gen localizado en el cromosoma 22, en esta posición, constituye solamente el 1.5% de las enzimas metabolizadoras del hígado. A pesar de eso, tiene un papel muy importante, ya que metaboliza aproximadamente el 20 al 25% de todos los elementos exógenos que entran en nuestro cuerpo. Y bueno, aparte de eso, o encima de todo esto, la actividad de esta enzima se caracteriza porque tiene una gran variabilidad. Aproximadamente tenemos hasta el momento, o se han reportado más de 80 SNPs en esta enzima, y por lo tanto lo hace una enzima bastante polimórfica. ¿Sí? Entonces, gracias a que se ha estudiado bastante, pues bueno, se han encontrado diferencias interétnicas e interindividuales en las respuestas farmacológicas para los fármacos que son su sustrato. Y pues bueno, debido a esto, tenemos que el CYP2D6 podemos clasificar a nuestra población dependiendo de la funcionalidad que tenga ese gen. Tenemos metabolizadores extensivos, que van a tener alelos funcionales o silvestres. Entonces, estos pacientes van a tener un metabolismo normal de los fármacos. Tenemos el siguiente escenario, donde tenemos metabolizadores lentos que poseen haplotipos o combinaciones de SNPs en los cuales hay pérdida de alelos funcionales, y aquí tengo algunos alelos que son nulos o que no tienen actividad, y por lo tanto me va a dar o me va a provocar que los pacientes presenten efectos adversos mayores y que tengan una toxicidad mayor a los fármacos que yo estoy administrando. Y por otra parte tengo a los metabolizadores ultrarrápidos, ¿sale? Que se van a definir por duplicaciones del gen completo, lo cual me va a hacer que me metabolicen de una forma más acelerada mi fármaco y que por lo tanto yo tenga nulo efecto terapéutico a las dosis normales que la mayoría de las personas reciben. Entonces, basándonos en esto, pues bueno, nosotros vamos a tener la capacidad de clasificar a nuestra población y bueno, pues es lo que se realiza en la farmacogenética de poblaciones. Se analizan variantes del CYP2D6
Y pues bueno, como ya les había comentado al inicio de la presentación, esto se realiza en colaboración con diversos grupos de investigación que están distribuidos a lo largo de todo Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, así como también el grupo de investigación que se encuentra en España y algunos otros en Portugal. Entonces, en el proyecto que nosotros realizamos, pues bueno, analizamos mestizos de Nuevo León, mestizos de Chiapas e indígenas de Chiapas. Entonces, es por eso que se nos encargó la revisión, que, bueno, ahí están los grupos que nos tocaron a nosotros. Se nos encargó la revisión de los grupos del sur de México. Entonces, en eso se basó nuestro trabajo. Este es un trabajo que actualmente ya enviamos a la revista, todavía no se publica, pero ya está enviado. Entonces, les voy a platicar en esta siguiente parte de la presentación, pues bueno, cómo hicimos esta revisión. Nuestro objetivo, pues bueno, fue estudiar la diversidad y las relaciones interpoblación de las variantes del CIP2D6 en los amerindios del sur de México, comparando su frecuencia alélica con otras poblaciones mexicanas y poblaciones no mexicanas. Bueno, los métodos que seguimos, pues bueno, iniciamos con una búsqueda bioinformática donde utilizamos como palabras claves amerindios, nativos, CIP2D6 y frecuencias alélicas, perdón. Se llevaron a cabo en bases de datos como el NSBI, en Google Académico. Y pues bueno, de los artículos originales extrajimos la cantidad de individuos estudiados, su frecuencia alélica y a la población a la que pertenecían. Después de que ya hicimos esta revisión bibliográfica, se llevó a cabo el análisis estadístico. Cabe resaltar en este momento que este análisis estadístico se hizo en colaboración con el doctor Francisco Cabrera del CIMAD, lo cual nos valió para que fuera, bueno, el análisis estadístico que se realizó fue un análisis muy interesante que nos permitió dar resultados interesantes desde el primer artículo que publicamos y que fue lo que más llamó la atención de ese artículo, la manera en la que se analizaron los datos. Entonces, pues bueno, colaboramos con él para realizar el análisis estadístico y bueno, después se realizaron la discusión de los resultados y bueno, la escritura y el envío del artículo a la revista que ya les había comentado. Pues bueno, ¿cuáles fueron los resultados? Pues sorpresivamente solamente encontramos 5 artículos originales de poblaciones nativas en México, describiendo solamente 13 poblaciones nativas. Dentro de esas 5 artículos, solamente 3 reportes eran del sur de México y describían solamente 4 poblaciones. Uno de estos 3 reportes pues fue nuestro reporte, que está aquí en la tabla, y debido a esto, debido a la poca información que teníamos de las poblaciones nativas del sur, se decidió incluir a todas las poblaciones, tanto del norte como del oeste de nuestro país, para hacer un análisis global de todas las poblaciones nativas. Entonces, aquí les voy a mostrar un mapa donde los puntitos verdes son poblaciones nativas que ya están reportadas o que están genotipificadas para CIP2D6, pero si ustedes alcanzan a ver, tenemos muchos puntitos rojos que representan otras poblaciones nativas que no han sido genotipificadas. ¿Vale? Entonces, solamente si nosotros hacemos la cuenta de la totalidad de poblaciones o de comunidades nativas en México, que aproximadamente son 62 comunidades nativas, solamente están genotipificadas 13 de ellas. Entonces, llevamos aproximadamente el 20% de poblaciones genotipificadas y hay bastante trabajo por hacer en esta área. Y bueno, pues para poder tener un panorama global de lo que era CIP2D6 en poblaciones nativas y cómo la colonización o el mestizaje nos ha afectado o nos ha beneficiado, pues bueno, se decidieron incluir también poblaciones de mestizos, también poblaciones de mestizos, genotipificadas para CIP2D6, también clasificadas por área.
¿sí? Y adicionalmente se decidió incluir 8 poblaciones que fueron reportadas en el proyecto de 1000 genomas, incluyendo, y aquí quiero recalcar, la población de mexicanos en Los Ángeles. Esta población es una población que está reportada en este proyecto y que se dice que tiene ancestría mexicana, pero más adelante vamos a ver que realmente pues no es totalmente cierto. Y bueno, viene el análisis de los datos. Como ya les había comentado, hicimos colaboración con el doctor Francisco Cabrera del CIMAT, aquí presente, una colaboración muy valiosa para nosotros. Y bueno, ¿qué fue lo que analizamos? Analizamos 8 variantes para el CIF2D6, incluyendo 8 reportes describiendo 23 poblaciones, incluyendo las poblaciones nativas, mestizas y las poblaciones del proyecto de los 1000 genomas. Muy bien. Bueno, el doctor Francisco nos ayudó a hacer diversos análisis estadísticos para determinar la estructura de la población y para hacer una corrección de su estratificación, y el principal objetivo era encontrar outliers o poblaciones que tuvieran un comportamiento atípico. Entonces, el primer análisis que se hizo fue un mapa de calor, este mapa de calor donde por un lado tenemos los 8 alelos y por otro lado tenemos a nuestras 23 poblaciones. Estas poblaciones se agrupan de manera jerárquica por similitudes. Entonces, pues bueno, lo primero que nos llama la atención es que, bueno, las frecuencias están, para empezar, que van desde 0, que es lo azul, hasta lo rojo, que es la frecuencia más grande de estos alelos. Tenemos aquí una región que solamente es azul, es decir, tenemos poca frecuencia en toda esta región de todos estos alelos que tienen una actividad reducida. Entonces, esta región azul corresponde a las poblaciones de México, a las poblaciones nativas. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestras poblaciones nativas no tienen frecuencia de alelos con poca funcionalidad. La mayor cantidad de su frecuencia se encuentran en alelos funcionales, lo cual, pues bueno, nos dio la primera conclusión o el primer highlight de nuestro artículo, que, pues bueno, que las poblaciones nativas de México realmente no tienen alelos que tengan actividad reducida. Todos los alelos que tienen son alelos con actividad y, por lo tanto, tenemos una poca proporción de metabolizadores lentos en las poblaciones mexicanas. Por otro lado, pues vemos que esta sección del mapa de calor pues sí tiene un poquito más de colores verdes y amarillos, lo cual significa que sí tienen cierta frecuencia de alelos no funcionales. Y este clúster que tenemos aquí, pues resulta que pertenece a las poblaciones del proyecto de los 1000 genomas. Este proyecto, pues bueno, se caracterizó por tener o tomar muestra de poblaciones mestizas, de poblaciones cosmopolitas de diferentes países. Entonces, a raíz de este heatmap se generó esta matriz de disimilaridad. En esta matriz de disimilaridad se generan distancias relativas entre diversas poblaciones y se generan clústeres o se generan agrupamientos. Entonces aquí tenemos, nos generó pues bueno estos clústeres que que tenemos hasta acá, hasta la esquina, es el clúster de las poblaciones mexicanas. Si se fijan, aquí tenemos solamente poblaciones nativas, las pueden identificar por el prefijo de la N, ¿sí? Tenemos poblaciones nativas que van a estar relativamente, o bueno, muy cerca una de otra. Aquí tenemos la distancia relativa, entre menos distancia tenemos el color azul y entre más distancia, pues bueno, tenemos el color rojo. Entonces, todas las poblaciones nativas están estrechamente relacionadas y se agrupan en un solo clúster. Este clúster que tenemos aquí incluye mestizos de nuestro país, ¿sale? Mestizos del área. Bueno, dentro de este clúster, perdón, se me pasó enfatizar, tenemos también mestizos, tenemos aquí metidos a los mestizos de Chiapas, que son mestizos que todavía no tienen tanto grado de mestizaje. En este clúster del medio tenemos a los mestizos de Monterrey, de Durango, y tenemos sorpresivamente aquí a la población Seri,
que es una población atípica, es una población nativa atípica. Esta población, cabe resaltar, es una población bastante aislada, viven en una isla que pertenece al estado de Sonora. Entonces ha tenido ha tenido un nicho ecológico diferente a todas las demás poblaciones nativas de nuestro país. Y bueno, otra cosa que hay que resaltar de esta figura es que los mexicanos o la población mexicana en Los Ángeles, que tiene cierta ancestría mexicana, o que así al menos se maneja en la mayoría de las publicaciones, pues bueno, resulta que está en un clúster que se encuentra alejado totalmente del clúster de los mexicanos que está acá. Se encuentra muy parecido a los caucásicos, a los ibéricos, a los colombianos y a los puertorriqueños, perdón. Y pues bueno, tenemos aquí la población china y la población nigeriana, que obviamente son las más distantes de todas las poblaciones que analizamos. Después, bueno, para corroborar estos estudios se hizo un análisis de componentes principales, donde otra vez se ratificó lo mismo. Se generaron dos clústeres, un clúster mexicano y un clúster de poblaciones cosmopolitas. Y bueno, aquí vemos que de nueva cuenta la población seri se sale mucho del clúster de los mexicanos. Y bueno, tenemos aquí a los mestizos de Monterrey y los mestizos de Durango, y esta población nativa de mayos. Comentábamos discutíamos con la doctora Rocío y el doctor Augusto que la población nativa de los mayos es una población que realmente ya está muy mezclada, que realmente son como mestizos, no tienen un lugar endémico, no tienen poblaciones. Entonces es por eso una comunidad bien formada, es por eso que se encuentran pues casi igual que los mestizos de Durango. Entonces pues bueno, eso fue lo que arrojó este análisis de componentes principales. Finalmente hicimos una gráfica para ver la distribución de funcionalidad de los alelos en la población mexicana, ¿sale? Queríamos ver qué tantos metabolizadores, qué tanta porcentaje de alelos no funcionales teníamos en la población. Y bueno, hicimos esta gráfica de barras donde tenemos en el eje de las Y el porcentaje de frecuencia, y tenemos a los alelos clasificados en tres categorías: en la categoría funcional, en la categoría de actividad reducida y en la categoría de actividad nula. Como podemos observar, pues bueno, las gráficas que están en color sólido corresponden a las poblaciones nativas clasificadas por área, y las barras, que están con líneas diagonales representan a las poblaciones mestizas. ¿Con qué finalidad realizamos esta gráfica? Pues bueno, para hacer notar que si se fijan, las gráficas de color sólido siempre son más altas en esta sección de alelos funcionales. ¿Esto qué quiere decir? Que las poblaciones nativas tienen mayor cantidad de alelos funcionales en comparación con las poblaciones mestizas de México. En el caso de la categoría de reducida, se invierten los papeles, y las gráficas que tienen líneas horizontales son mayores, es decir, la frecuencia es mayor de alelos reducidos en poblaciones mestizas en comparación con las nativas, y de la misma manera en los alelos que tienen actividad nula. Entonces, pues bueno, esto nos llevó a otra conclusión de nuestro artículo, que el mestizaje nos ha llevado a tener mayor cantidad de alelos no funcionales. Y bueno, a manera de conclusión, pues bueno, tenemos que los nativos de México, los nativos americanos, tienen la menor variabilidad, al menos en este gen, entre las poblaciones de todo el mundo. ¿Sí? Y pues bueno, que tenemos menor cantidad de metabolizadores lentos en comparación con poblaciones mestizas. Bueno, eso es en cuanto a nativos. En cuanto a mestizos, pues bueno, tenemos que el alelo 4, que es un alelo de nula actividad, es característica de la población caucásica, y resulta que es el alelo que vemos que se encuentra en mayor cantidad o en mayor presencia en las poblaciones mestizas mexicanas, producto de la colonización y pues bueno, del mestizaje. Y bueno, para recalcar,
que la población de mexicanos en Los Ángeles tiene un muy bajo grado de aborigen, bajo grado, perdón, del componente aborigen, y tiene un mayor grado de componente caucásico. Esto es importante recalcarlo porque en la mayoría de los análisis genéticos se dice que se incluye a los mexicanos porque se incluye a esta población de los porque se incluye esta población de mexicanos en Los Ángeles. Sin embargo, en este estudio y en algunos otros, pues bueno, ya se ha descrito que esa población no es representativa de nuestro país, y pues bueno, que se tenía que poner una mayor atención en eso. Y bueno, ¿cuáles son las perspectivas de este trabajo? Pues bueno, si ustedes recuerdan el mapa de México que les puse, la región con mayor densidad de poblaciones indígenas es la región de Mesoamérica, es decir, de la región centro de nuestro país a la región sur. Sin embargo, es la región que menos genotipificada está. Entonces, pues bueno, el objetivo del grupo de farmacogenómica, pues bueno, es tratar de genotipificar estas poblaciones para generar pues mayor cantidad de conocimiento científico y finalmente pues bueno, influir en la toma de decisiones preventivas en la administración de fármacos blanco para esta enzima en nuestra población. Y pues bueno, ya para finalizar, nada más les platico los proyectos de farmacogenómica que se tienen actualmente en el laboratorio. Pues bueno, tenemos ya asociación de variantes al riesgo de padecer cáncer de mama y la presencia de efectos adversos. Que fue mi trabajo de tesis de maestría. Esto se hizo mediante microarreglos, que es una herramienta que nos permite pasar de lo que es la farmacogenética a la farmacogenómica. Es decir, en este trabajo que les presenté solamente analizábamos un gen, y en pues bueno, en el microarreglo que utilicé en la maestría, pues bueno, se analizaron aproximadamente 222 genes con aproximadamente 2000 variables. Entonces ya estamos en la etapa de escritura de artículos y esperemos que esto ya tenga frutos muy pronto. También se está trabajando ya con el tamizaje de otros citocromos, de otras diferentes familias de CYP2D6 en poblaciones nativas y mestizas de Chiapas. Y pues bueno, se tienen colaboraciones con la unidad de terapia experimental, de terapias experimentales, con la tesis de doctorado de la maestra Gisela Borrego, que es Asociación de Variantes al Metabolismo de Nicotina, y del maestro Carlos Castro, que también es Asociación de Variantes al Tratamiento de 5-fluoracilo en cáncer de colon. Y pues bueno, una perspectiva muy importante de nuestro laboratorio es que se planea el muestreo y tamizaje de otros grupos étnicos de la región que les habíamos comentado que está que falta de genotipificar, sobre todo en Oaxaca y Yucatán. La doctora está buscando colaboraciones para poder primero recolectar las muestras de las poblaciones indígenas y bueno, luego llevar a cabo toda la parte del tamizaje. Y pues bueno, yo ya por mi parte sería todo. Quiero agradecer a la Facultad de Medicina, al CIDIX, a la Unidad de Genómica, al CIMAT y pues bueno, al CONACYT y a la RIBEF, que hicieron posible que nos apoyaron con la parte económica para estos proyectos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días. Soy el doctor Iván Hernández de la Facultad de Psicología. Muchísimas gracias, maestra Yadira, por esta información que nos está compartiendo. Yo tengo un par de preguntas, quizás una demasiado primitiva y muy básica. ¿Cómo fue que se obtuvieron estas muestras de estos sujetos analizados? Me gustaría saber, para no entrar yo en especulaciones personales, acerca de cómo se obtuvieron estos datos que al final dieron todos estos resultados. Me gustaría primero que nada saber eso. Bueno, pues fue un muestreo de campo que realizaron el doctor Augusto y sus colaboradores
en ese tiempo, fueron a las comunidades, se les pidió consentimiento informado. También se pedía que tuvieran al menos 2 generaciones, es decir, que sus padres y sus abuelos fueran indígenas, se tomaba a qué grupo indígena pertenecía. Y bueno, también eran pacientes que llegaban a una clínica, ¿verdad? Si no me equivoco, entonces también eran sanos en el momento de la toma, o al menos con ninguna enfermedad diagnosticada en ese momento. Entonces de esa manera se obtuvieron muestras tanto de nativos de Chiapas y mestizos de Chiapas. Y pues bueno, una vez que se tomaron las muestras, pues bueno, ya se trajeron al laboratorio donde se hicieron extracciones de DNA genómico, y bueno, después se tamizaron los diferentes alelos por PCR en tiempo real, una genotipificación por tiempo real, y la deleción y duplicación del gen se realizó por una PCR extra larga. Me voy a ir a palitos y bolitas porque no soy experto en esto. Pero, ¿Sacaron sangre? Sí. ¿Quitaron piel? No, sangre periférica. En ese sentido era mi pregunta. Perdón. Está excelente la explicación, me queda muy claro. Y la segunda y última pregunta es, pensando en prospectiva y a futuro, estos resultados son oro molido definitivamente, y se le puede sacar mucho beneficio, primero a la humanidad y segundo también de tipo económico. La pregunta así abierta es, ¿qué van a hacer con esos resultados para que no sean pirateados o, no sé, utilizados, el esfuerzo y el tiempo de ustedes para una farmacéutica? ¿Cómo van a proteger eso o no lo van a proteger? ¿Qué va a suceder con esto? O sea, ¿se va a soltar así? Órale, ahí le va a la humanidad. ¿Qué pretenden hacer? Porque Pues, una cosa es la ingenuidad de uno como investigador, y bueno, de la banqueta para afuera, this is Sparta, o sea, esa es la pregunta. sí, pues bueno, inicialmente estos resultados, los resultados de la genotipificación de esas poblaciones ya están publicados, es decir, ya se encuentran en la base de datos de PubMed, entonces ya son resultados que ya están libres, o sea, es generación de conocimiento científico, y no se tiene pensado, no sé si la doctora quiera agregar algo. Sí, pues este proyecto inició como parte de esta red iberoamericana con la intención de precisamente conocer los genotipos en grupos indígenas y mestizos de Latinoamérica, con ningún patrocinio de ninguna empresa farmacéutica. Son proyectos de investigación puros, y estamos en contra de guardar o de no publicar los datos, porque no queremos que sean un uso especial o en favor de alguna farmacéutica, y lo que intentamos es precisamente publicarlos. Son datos publicables, y de cada vez que se obtiene información se generan y se publican en artículos científicos. El uso de estos datos pues ya dependerá de quién los pueda mal usar o bien usar, pero sí es una información interesante, porque muchos de los estudios de empresas farmacéuticas se hacen en grupos caucásicos. Entonces, de aquí de entrada vemos que esos grupos caucásicos, tan solo en este gen, pues tiene alguna participación de alelos nulos, que las dosis de los medicamentos van a ser mayores. En ese grupo en general, en una curva de Gauss, pues la mayoría de las poblaciones van a tener un comportamiento, y que si esos mismos medicamentos se aplican a este grupo de sujetos, pues vamos a tener diferente efecto. Ya no vamos a ir más allá, pero es interesante que se sepa, porque pues nadie considera, como decía Yadira, la misma enfermedad con el mismo medicamento a todos, pues no es correcto, es lo que estamos tratando de evidenciar. Pero simplemente es investigación científica, publicados en artículos científicos, no patrocinados por empresas farmacéuticas hasta ahorita. Bien, doctor Sánchez. Hola, buenos días. Bueno, en principio le quiero dar la enhorabuena, porque la verdad es un trabajo bastante bueno. Y encima le quiero dar la enhorabuena y felicitarla por la beca que ha recibido
sentido, por lo menos en mi país, una persona que se viene a Estados Unidos con una beca de esas, pues la desgracia es que después no puede volver porque España está arruinada y no le tienen sitio. Y la pobre gente que ha vuelto, pues la verdad es que está perdida por España. Yo espero que no le pase a usted eso y que vuelva a México, y que haga de su país, digamos, un país grande en el mundo de la ciencia, o más grande de lo que es. Bueno, yo lo que quería comentar es el tema este de la pregunta del profesor en psicología de antes. Vamos a ver, la investigación, estas investigaciones son necesarias que salgan a la luz, porque realmente, decimos, ¿tiene interés para la industria farmacéutica? Ya se lo digo yo de antemano. Yo he estado trabajando en la industria farmacéutica y esto no le interesa a la industria farmacéutica. ¿Por qué? Le interesa al clínico, por ejemplo. De hecho, hoy día en países europeos se están administrando los tratamiento contra la hipertensión, haciendo perfiles de estos genes. ¿Para ver qué? Pues para ver eso, si son metabolizadores lentos, normales, rápidos, etcétera, etcétera. Entonces, al que realmente tiene interés, y por eso es de un gran interés que se publiquen estas cosas, es al paciente y al médico. El paciente porque va a recibir una dosis ideal, porque el paciente va a tener menos efectos secundarios, muchas veces muy indeseables y que le pueden llevar a pues, bueno, a situaciones bastante graves. Y yo creo que es algo que la comunidad científica tiene que hacer, indistintamente de lo que pueda pensar la gran industria farmacéutica, que para qué negarlo tiene un poder que domina países, ¿no? Y por eso le felicito, el trabajo yo creo que está francamente muy bien hecho. Yo en el aspecto que más he trabajado, que es la parte de la parte estadística, pues la verdad es que me ha gustado mucho, lo han hecho muy bien, sinceramente lo han hecho muy bien. Y creo que es muy necesario que se siga trabajando en esto, porque aunque yo sigo en contra del mundo indígena, del concepto de indígena, pues yo digo que son mexicanos, que tienen genéticas distintas, pues como yo tengo así como 5 genéticas diferentes, porque si hubo un país en el mundo que fue invadido por todo el mundo, fueron los españoles. Entonces, pues bueno, yo ya no sé a quién pertenezco, no sé si soy árabe, no sé si soy judío, no sé si soy romano, no lo sé qué soy. Pero realmente el que informe sobre las situaciones genéticas que van a implicar una mejora en el tratamiento, yo creo que es imprescindible, es muy necesario, y tal vez había que volver a ese romanticismo del investigador inglés del siglo pasado, principio del siglo pasado, donde ellos no patentaban nada, lo publicaban todo, porque decía que aquello que sale de un laboratorio es de la humanidad, no es de nadie. Por tanto, le felicito, de verdad que me ha gustado mucho su trabajo, y yo estoy seguro que esto ayudará a mucha gente, a muchísima gente, a llevar su enfermedad de la forma más digna y con mejores resultados posibles. Muchas gracias. Sí, pues la parte de estadística, yo le quiero agradecer aquí al doctor Francisco, que nos ha ayudado bastante. Realmente los datos que nosotros publicamos generalmente solamente se publican en tablas, como la tabla que les mostré, la frecuencia, y es todo lo que se publica. Sin embargo, pues nosotros buscamos la manera de que estos resultados fueran más gráficos, más entendibles y que pudieran llamar más la atención, que fue el primer artículo que publicamos, y pues inmediatamente nos llegó la invitación de hacer el review por la manera en la que se presentaron los resultados, y eso no hubiera sido posible sin el doctor Francisco. Entonces sí, es una colaboración muy importante para nosotros. Y bueno, quería agregar nada más que como decía usted, toda esta información ya se está haciendo una realidad. Muchas de las empresas farmacéuticas que hacen sus estudios de fase clínica, ya estudios de fase clínica, piden que sus voluntarios o que las personas que ingresan a estos estudios ya estén genotipificadas para los genes que han sido reportados que alteran la biotransformación del fármaco. Entonces, creo que poco a poco se está influyendo en las empresas farmacéuticas para que lo tomen en cuenta, y pues bueno, definitivamente a todo el equipo de médicos para que pues realmente utilicen esta herramienta y que puedan dar una dosis más personalizada a sus pacientes.